Hebreos 3:8 dice, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. ¿En dónde? En el desierto. Ya la semana pasada expliqué un poquito de eso, pero quiero añadir un poco más una parte en esta noche, y es que todos sabemos que Jesús fue tentado también en el desierto. El desierto de Dios siempre implica un proceso de transformación, implica un proceso de enseñanza para nosotros, y en el desierto siempre nos lleva a Dios. Cuando tú te metes solo, pues es que Dios no te mandó, pero siempre el desierto es una señal de crecimiento, es una señal de madurez y es un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora, en el desierto somos tentados. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted es tentado en el desierto, usted va a exponer lo que hay en el corazón. Siempre que estamos en una prueba, realmente sale lo que nosotros somos. Si confiamos, si tenemos dudas, en quién hemos creído, si solamente fue una emoción o si fue solamente algo pasajero. Cuando tú estás en el desierto de la prueba de tu vida y viene la tentación, tú expones realmente lo que hay en tu corazón. Entonces ahí es donde aprovecha el enemigo cuando estás en la prueba, ¿sí? ¿Qué es lo que aprovecha el enemigo? Venir en contra de ti con toda su artillería y venir a provocarte, a tentarte, como en el caso de Jesús, que salió victorioso y salió bendecido, perdón, porque lo pudo derrotar en el desierto. Pero es ahí donde el enemigo viene con toda la artillería sobre ti, pues para que reniegues, para que te pongas renuente, para que te hagas rebelde, para que no creas en la palabra del Señor. Es ahí donde el diablo nos provoca a nosotros y nos dice, ya, deja eso, no funciona, eso no es para ti, árbol que nace. Bueno, el diablo nunca habla con dicho, yo nunca lo he oído hablar, ¿verdad? Pero te dice un montón de cosas a ti para que tú renuncies a tu fe. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Pues no te inquietes, no te inquietes, deja que Dios pelee tu batalla. ¿Sí estamos aquí en esta hora? Entonces, muchas veces no entendemos muchas veces no entendemos nosotros el camino de Dios, o no nos queremos componer o no nos enderezamos hasta que viene el pau de Dios que yo llamo. ¿Sí? Una cosa es cuando Dios me permite que vengan las pruebas y otra cosa es cuando yo mismo soy parte de esas malas decisiones que yo tomé porque estoy en desobediencia, porque soy rebelde, y luego viene el problema y obviamente es ahí donde la persona empieza a entender, pero a puro cabezazo, como decimos nosotros, o a puro golpe, porque no entendimos por la buena. Y yo prefiero el proceso de Dios, yo prefiero el trato de Dios conmigo, que aprender yo por mí mismo, porque yo voy a aprender por mí mismo, pero va a ser más doloroso, va a haber más descalabros y voy a tener ¿cómo se llama? Tengo una palabra aquí, más decepción hacia mí mismo. Entonces, ¿cuándo es que entiende un cristiano? Hasta que está metido en problemas. ¿Sí me estás entendiendo? A veces Dios te habla por la buena. Tú vienes a los cultos y oyes la predicación del pastor y el pastor te dice esto, te dice el otro. Y yo no sé qué pase, ¿no? Algunas veces nos pasa por encima y ni le ponemos atención, pero cuando estamos metidos en un problema tremendo, bajamos a los ángeles, a Jesucristo, Santo, poderoso, Redentor mío, crucificado, sálvame, y empezamos a entender lo que no quisimos entender antes. Entonces, es mejor el proceso de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Versículo número 9, donde dice, me tentaron vuestros, ¿qué? Los padres me tentaron, tus padres me tentaron, me probaron y y vieron mis obras. ¿Cuántos años? Me probaron. Este es el segundo versículo. Creo que hay más versos donde la palabra de Dios habla de ser probado. Dice, por ejemplo, en Malaquías, probarme ahora en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos. Ese es un versículo. Pero aquí aparece la palabra que fueron probados, Dios fue probado por sus padres. Esta palabra es como que, ¿sabes qué, Señor? Pues ahora queremos carne. ¿Alguien se acuerda que el pueblo pidió carne? ¿Y qué hizo Dios? Le dio carne. Tenemos sed y les dio agua completamente fresca de la peña, que era Cristo Jesús. Tenían calor, les puso una nube para que no les diera el calor abrasador. Tenían frío en la noche, ¿y qué les puso en la noche? Una columna.
todo lo que ellos quisieron, todo lo que ellos pidieron, Dios se lo dio. En ese sentido, habla la palabra que dice que Dios fue probado por sus padres y dice, y vieron mis obras, 40 ¿qué? 40 años. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que los mantuvo durante 40 años. Les hizo llover comida del cielo, el pan, el maná, las codornices que hasta la carne se les salía por las narices, los zapatos, la ropa. ¿Alguien ha leído que la Biblia dice que la ropa nunca se envejeció? Nunca. O sea, ¿quién los vistió? Dios. El calzado. Alguien me preguntó una vez y me dijo, pastor, ¿usted cree que el zapato les crecía junto con? Yo digo que sí. Yo digo que sí y la Biblia lo afirma también. O sea, no había otra cosa. Dios, ok, vas creciendo y el zapato va creciendo sin que te des cuenta. Escúchame, y esto me recuerda a mí cuando los leprosos fueron sanados y muchos de ellos ni se dieron cuenta hasta que regresó aquel agradecido con Dios. Cuando nosotros vivimos en una dimensión de vida de donde podemos no probar a Dios para tentar, sino probar el poder de Dios que funciona, porque Dios es real, Dios es vivo, Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Sí estás captando lo que estoy hablando? Dice, vieron mis obras 40, otra vez, 40 años. Y a pesar de todo, fue un pueblo rebelde, un pueblo que murmuraba, algunos se los tragó la tierra. Literalmente dice la Biblia que se abrió la tierra en la rebelión de Coré y fueron 70,000 que murieron en un solo día, por rebeldes. También vieron cuando la serpiente los mordían por causa de estar murmurando, y el que no miraba la serpiente que había levantado Moisés de bronce, pues moría envenenado. O sea, así como vieron la misericordia y el poder sobrenatural de Dios, así también ellos pudieron mirar la parte del juicio, la parte de la ira de Dios. 40 años. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy explicando en esta hora? Entonces, son suficientes como para que alguien entienda. Yo dije la semana pasada que muchas de las veces viendo no creemos. Los cristianos no necesitamos ver para creer. Los cristianos creemos aunque no veamos, porque la Biblia dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Usted no vio a Jesús y cree en Jesús. Usted no estuvo en la tierra santa ni anduvo allá, pero usted cree en el Señor Jesucristo por la fe y la palabra. Entonces somos bienaventurados y somos bendecidos. ¿Estás de acuerdo con esto? Versículo número 10. A causa, dice, cuando ellos me tentaron, a causa del cual yo me disgusté, yo me molesté, dice el Señor, contra esa generación, contra ese pueblo, contra esa gente. Todos los viejitos, los que ya tenían 100, 80, 90, 70, no entraron. Toda una generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han ¿qué? No han conocido mis caminos. Yo lo dije la semana pasada, como dijo el profeta Isaías, no les ha amanecido. Hay cristianos, perdónenme lo que voy a decir, es hora de hablar. Hay cristianos que se la pasan muchos años en la iglesia y nunca entienden, nunca comprenden. Alguna vez yo lo mencioné, ellos viven en el evangelio de la eterna infancia. Nunca aprendieron. El día que les toca el guacal del pollo se enojan. Ya tienen años en la iglesia, les molesta que la hermana no les saludó, que esto, que lo otro. Ya tienen 10, 15 años en la iglesia, no entienden. Todo les incomoda, todo les molesta. No aprenden, no hay madurez, no hay crecimiento. Escúcheme lo que le digo. Y aquí dice el Señor en su palabra, dice, lo cual yo me disgusté con esta generación porque siempre, subraya esa palabra, andan vagando, ¿en dónde? En su corazón, que sí, que no, ¿verdad? ¿Están aquí conmigo? Que hoy me siento poderoso, hoy alabo al Señor, pero al otro día me siento pésimo, me siento mal, quiero renunciar a las cosas de Dios, Él no me contesta, Él no me ama, Él no me quiere, ¿por qué a fulano sí lo ayudó? ¿Por qué a sutano, mengano y emprengano? ¿Por qué a mi amigo que es un tremendo diablo bien hecho, perdón lo que estoy hablando, le va mejor que yo y yo que estoy yendo me va mal? Y entonces usted empieza en su corazón a estar vagando entre que sí y entre que no. Usted está vacilando. Santiago lo llama personas de doble ánimo. Y la persona de doble ánimo, dice la palabra, es inconstante en todos
sus caminos. Entonces, la Biblia dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No es que tú hablas de Dios, no es que tú te sepas la Biblia de memoria, es cómo vives. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas ante la imposibilidad, ante el problema, ante la necesidad, ante la crítica, ante aquellos que te ponen calor como cristiano porque hay gente usada por el mismo demonio? ¿Cómo te comportas? Eso es lo importante, la respuesta que tú tienes, el cómo vas a responder ante todo lo que viene en contra de ti. Ahí se ve tu madurez, se ve tu crecimiento, se ve si somos espirituales, se ve si somos carnales. Ahí se ve todo, si estamos en la carne, si estamos en el espíritu, si están los frutos del espíritu. Buenas noches. ¿Están oyendo lo que estoy hablando? Versículo 11. Por tanto, dice el Señor, como me hiciste enojar, yo juré en mi ira, dice, yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay un límite que Dios tiene. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no entrarán en mi reposo. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos. El primero de ellos, cuando Dios hizo el arca por medio de Noé, Dios les dio la oportunidad, 120 años para que ellos se arrepintieran, 120 años para que entraran en el arca. No entraron. Aun viendo el diluvio, ellos siguieron empecinados, siguieron tercos, cabeciduros en su pecado y en su mal proceder. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. ¿Les dio chance? Les dio chance, porque hay un límite. La gracia es una gracia, pero la gracia se va a terminar. ¿Sabes cuándo se termina la gracia? Cuando venga el arrebatamiento. Cuando venga Cristo por su iglesia, ahí se terminó la gracia para este mundo. Por eso la Biblia habla de una gran tribulación, cual el hombre no ha experimentado desde que ha estado sobre la tierra. Ahorita la gente tiene oportunidad, les predicamos, les hablamos por redes sociales, por periódico, por radio, por televisión, por folletos, por campañas. Ahorita estamos predicando el evangelio y la gente hace caso. ¿La gente quiere conocer las cosas de Dios? No, parece que no funciona. Y hay gente que dice, oye, pues entonces es más atractivo esto que el evangelio, porque el evangelio como que ya quedó obsoleto, como que ya es algo aburrido. Para la gente eso es, pero hay un límite que Dios tiene. ¿Sí me estás entendiendo? Aún el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ellos no entraron a la tierra prometida. Y aquí lo estamos viendo. ¿Amén o no amén? Le dijo Dios a Moisés, Moisés, tú vas a ver la tierra y la vas a contemplar, pero tú no vas a entrar, ni Aarón, ni tu hermana. ¿Y por qué Aarón, pastor? ¿Quién hizo el becerro de oro? Aarón. Él fue el mitotero. Ahí estaba con ellos. ¿Y por qué no entra María también, la hermana de Moisés? Porque ella criticó a Moisés. Por criticona no vas a entrar. Ay, pastor, está muy duro eso. Escúcheme, es muy drástico lo que estoy diciendo, pero Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra, ni te hagas ilusiones ni nada, tu generación la tengo ya para otra cosa, a usted nomás va a ver la tierra, pero no va a entrar. ¿Sí me estás entendiendo? Hay un límite que Dios tiene con los hijos de Dios, hay una paciencia que se le termina a Dios, hay una paciencia con la cual dice Dios, basta. ¿No quieres entender? Bueno, pues adelante. Hay muchos cristianos que a veces no agarran la onda, no comprenden. Buenas noches. Hay muchos cristianos que se levantan, que se caen, que se van al mundo, que vienen. Y luego dicen algunos, es que Proverbios dice 7 veces cae el justo. No, eso no habla de eso. Eso habla de trabajo, eso habla de economía. Eso no habla de vida espiritual. El cristiano no es que se tiene chance de ir cuantas veces pueda. No, hermanos. El mismo Hebreos nos dice adelante que nosotros no somos de los que retrocedemos. Jesús dijo esta palabra, el que toma el arado y voltea para atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea, no es que tengo permiso, no es que tengo chance, no, hermanos, pero hay muchos cristianos que viven una vida así, se van al mundo, regresan a Dios y van y vienen, y van y vienen. Y sabes, así no funciona esto. Hay un límite y hay una paciencia donde Dios mismo después los suelta. Pablo dice que les quita la cobertura y Pablo usa una frase muy dura y a veces complicada de entender. Pablo dice, los entregué a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Quitar la cobertura, quitar el cuidado, quitar la exhortación. ¿Te gusta? Dice el Señor, el que es inmundo, el que se ensucia, ensúciese más.
y el que es santo, santifíquese más. Así es, nada más. Dice Dios, ¿quiere seguir pecando? Siga, hermano, ¿quiere seguir tomando? Vete, hermano, voy por la caguama si quiere, nomás deme, yo se la traigo, hermano. Escúchame lo que te digo. Porque hay gente así que tú le dices, tú la amonestas, tú le exhortas, hermano, no hay comunión los conocidos, hermano, esa boca, hermano, ya no diga maldiciones, hermano, ya no le pega a su marido, digo, en el caso que la hermana le pega a su esposa. O sea, y los exhortamos y los amonestamos y les decimos, hermanos, ya no anden haciendo, ya no anden trácalas, pide prestado, pague, por favor, ya no se meta en problemas, ya esto, ya no critique, ya no juzgue. Y hay gente que sigue montada en su propio caballito y dice, Dios, ¿sabes qué? Ahí te ves y ahí te dejo. ¿Estás entendiendo esto? ¿Será que Dios no me ama? No, sí me ama. Y cuanto Él me ama, más adelante lo dice Hebreos, el Padre al Hijo que ama lo disciplina, pero al que no acepta la disciplina lo llama bastardo. ¿Cómo lo llama? Bastardo. Entonces ahí hay algo muy interesante. ¿Y qué es interesante, pastor? Que hay muchas personas que dicen, y a mí no me pasa nada. Yo hago y deshago y a mí no me pasa nada. Y tú que te das golpes de pecho y que vas al culto casi todo el parte y que y que los encuentres y que diezmas y que hasta haces talento porque ya tiene que llevas ahí talento. Ay, muy santurrón el hermano. Mira cómo andas todo chupacabras y que esto y que el otro. Y te dicen ellos, a mí no me pasa nada. Mira, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice más allá y no me pasa nada. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que si no te pasa nada es que no eres hijo. Porque Dios no te ha aceptado como hijo. Es más, tú mismo te quitaste la cobertura de Dios por tu terquedad, por tu desobediencia. ¿Sí me estás entendiendo esto? Porque el padre que ama a su hijo, el padre que ama a su hijo, lo corrige, lo disciplina. Y si no te disciplina, no eres su hijo. Si no te pasa nada, ¿y por qué estás bien? Porque pues no eres hijo. ¿Usted le pegaría a un hijo ajeno? ¿Usted corregiría a un hijo ajeno? No, corrige a los suyos. ¿Por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo luchas? ¿Por qué la carrera de la vida cristiana es complicada? Porque soy hijo, porque hay un proceso, porque a veces Dios me manda al desierto, a veces el Espíritu Santo me va a enseñar cosas ahí para exponer mi corazón, para ver si realmente yo he creído y estoy entendiendo lo que Dios quiere enseñarme a mí. ¿Sí estás comprendiendo esto? Amén o no amén, iglesia. Versículo número ¿qué? 12. Entonces, miren, hermanos, puesto que me hicieron enojar y ya les he dicho que no van a entrar en mi reposo, que no haya en ninguno de ustedes de corazón malo, lleno de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo. El apartarse de las cosas de Dios es porque alguien tiene un corazón malo. Porque hay quienes voluntariamente se apartan de las cosas de Dios, con excusas y con pretextos. Yo creo, en lo muy personal, ¿alguien me está oyendo esta noche? Yo creo que para apartarnos de Dios todos tenemos excusas. Todos tenemos excusas. Usted empieza a buscarle a alguien, le va a encontrar errores. Usted me los va a encontrar a mí, no uno, cientos de errores me los va a encontrar a mí. Va a escuchar malos testimonios. Todos tenemos pretextos para apartarnos, pero ¿por qué unos no nos apartamos y otros sí se apartan? Hay muchas cosas que vamos a ver en este capítulo y en el que sigue, porque hay corazón malo. Y el corazón malo es el que está lleno de incredulidad, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, salirse del camino de Dios es que tengo que tener cuidado. Debo de tener cuidado el salirme de las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposar. Y dice que vuelve a la casa de vez en cuando y la encuentra, ¿cómo la encuentra? Vacía, barrida y adornada. Cuando la forma de vida de usted, la vieja naturaleza y los mismos demonios que Dios incluso pudo haber sacado de nuestra vida, ellos se van. Y cuando tu casa está vacía, barrida y adornada, dice que el espíritu inmundo que sale le llama ¿a cuántos? ¿Le llama a cuántos? A 7 espíritus peores, y el postrer estado de la persona vuelve a ser peor. ¿Sabes tú que la gente más tremenda que está en contra del evangelio son los que estuvieron adentro? Son los que estuvieron sentados, son los que participaron ahí. ¿Sabes tú eso? ¿Sabes por qué?
Porque Dios mismo ya los entregó por ese corazón malo, porque ellos decidieron apartarse. Tú tienes que tener cuidado el apartarte. ¿Sabes qué dice la Biblia? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque no hemos creído en el hombre. ¿Alguien aquí creyó en el hombre? ¿Alguien aquí creyó en Mao Zedong, en Mahoma, en Buda, en el pastor del aire? ¿En quién creímos nosotros? ¿En quién creyó usted? En Cristo, porque maldito el hombre que confía en el hombre, que aquel cayó de la gracia, pues que Dios lo bendiga y a mí afírmame. Dice el apóstol Pablo, si alguno está firme, mire que no caiga. Tú tienes que poner atención y tenemos que tener cuidado en no salirnos del camino de Dios. ¿Sí me estás entendiendo esto? ¿Por qué? Porque van a venir luchas, van a venir pruebas. ¿Quién dice amén, hermanos? Usted no se tiene que doblegar ante lo que venga el enemigo en contra de su vida, así como Daniel no se doblegó ante las acusaciones que tuvo, mantuvo su corazón íntegro delante de Dios y delante del rey, y aunque el rey quería salvarlo, le dijo, no, Daniel, no puedo hacer nada por ti porque pues te dicen ellos y pues yo no supe, pero el Dios al que sirves que te ayude. Y al otro día lo habían metido en el foso de los leones. Y llegó el rey y le dijo, Daniel, aquí estoy. Me pasé una noche maravillosa con estos michifú. O sea, los leones, jugó con ellos. ¿Y por qué jugó? Porque pues toda la noche se la pasó pues, haciendo algo. Escúchame. ¿Y por qué no se lo comieron los leones? ¿Por qué no se lo tragaron? Porque su integridad y su corazón que tenía delante de Dios lo guardaron. Yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ti. Cuando tú decides, escucha mi iglesia, cuando tú decides agarrar el camino de Dios y venga lo que venga y se atraviese lo que atraviese, tú dices, aquí voy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo camino. Me vino una desgracia, sigo adelante. Prueba, sigo adelante. Me corrieron del trabajo, sigo adelante. Lo que haya venido a tu vida, sigue adelante. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero Dios es bueno y Dios es grande. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Porque la Biblia dice que Dios no nos pondrá más cargas de las que podamos sobrellevar. Así que Él conoce tu capacidad, tu limitación que tú tienes. Él nunca te va a soltar y nunca te va a dejar. Y pase lo que pase, todo está en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca en el engaño del pecado. ¿Qué requerimos? Gente que también nos amoneste. A veces no nos gusta la exhortación, pero la exhortación es necesaria. ¿Estás entendiendo esto? La exhortación es necesaria. ¿Y qué es una exhortación, pastor? Una exhortación tiene que ser con amor, con misericordia y verdad. Buenas noches. Ya hablé mucho, ¿eh? Podemos volver a leer. Antes dice, puesto que se hicimos enojar a Dios, exhórtense los unos. ¿Y qué es exhortar? Hermanita, ¿por qué no vino el culto el sábado? Es que hacía frío y no tenía suéter, hermana. Y a veces nos cae mal esa gente. Es un ejemplo. No, ella viene al culto todos los sábados. No se le queden viendo raro. Hermano, ¿por qué andaba allá? Yo lo vi que andaba bailando allá en el grupo pesado, allá en el... Es que era padrino de mi ahijada y que haya sido padrino. Usted no ande bailando, hermano. Porque en la iglesia ni danza. Ahí está como pingüino, nomás le hace así. Pero allá, pero si le volaba el sombrero y la exhortación, no nos gusta. La exhortación, hermana, ¿qué andaba haciendo allá aquí? No, hermano, a veces no nos gusta, la verdad, no nos gustan esas personas que están como cuchillo que no corta, pero mellan, ahí están duro. Hermana, no has venido, hermana, tu hijo, hermana, tu esposo, hermana, conferencia, hermano, enseñanza, hermana, el curso, hermana, aquí. Y a veces vemos a esa persona y ahí viene la hermana, ahí bien fea la hermana. Le huimos a esa gente. Y Pablo habla de que la exhortación incluso es un don. Pablo dice, el que exhorta en la exhortación. Muchos queremos el don de sanidad y el don de milagros y el don de lenguas y el don de discernimiento porque yo quiero conocer lo que piensan los hermanos.
Cállate la boca, hombre. ¿Y por qué no quieres el de la exhortación? ¿Y por qué no quieres el de la generosidad? Dice, y el que reparte con liberalidad. ¿Por qué eso no lo quieres? ¿Por qué no quieres el de la castidad? Porque dice Pablo que algunos recibieron el don de la castidad, ¿no? Pablo habla de la castidad. ¿Por qué no, o sea, por qué no queremos esos dones que no son tan espectaculares? Escucha, mi iglesia. Yo sé que a veces no agrada lo que escuchamos, pero es necesaria la exhortación. ¿Quién dice amén en esta hora? Dice, en cuanto más exhortándonos los unos a los que cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño de ¿qué? Por el engaño del pecado. El pecado viene así muchas veces disfrazado, precisamente para hacerte engañar el corazón a través de tentaciones, de tantas cosas que presenta el enemigo, tantas cosas y oportunidades que se presentan para que tu corazón esté apartándose del camino de Dios. Versículo 14, por favor. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué significa esto? Que Cristo nos entiende, que Cristo comprende las tentaciones que tenemos, porque Él fue tentado, pero no pecó, porque así lo dice la palabra del Señor. Amén. Él es nuestro compañero en medio de lo que nosotros vivimos. Cristo nunca nos deja, no te desampararé y no te dejaré, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sí me estás oyendo? ¿Y sabes para qué? Para que tú siempre permanezcas firme hasta el final, como creíste hasta el final. No titubear. Quiero que volvamos a leer ese versículo. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Es decir, nosotros vimos y vivimos y experimentamos también lo que Cristo en alguna manera en pruebas y en tribulación tuvo el Señor. También nosotros las tenemos, pero el propósito es que retengamos firme hasta el fin del principio nuestra confianza, esa confianza que le dimos al Señor o que tenemos en Él hasta el final, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Si tú oyes la voz, ¿dónde oigo la voz, pastor? En las prédicas, en la enseñanza, en el culto, cuando leo la Biblia, cuando estoy orando. Hay muchas maneras de oír la voz de Dios. Usted no vaya a esperar, y si Dios le habla audiblemente, pues gloria a su nombre y bendito Dios que usted es privilegiado. Pero Dios puede hablarte de muchas maneras, incluso por tu hijo, por tu suegra. ¿Estás entendiendo esto? Alguna vez te lo dije, ¿sí estás entendiendo lo que te estoy hablando? Alguna vez te dije esto y quiero que lo escuche otra vez. ¿A quién le dio Dios el sueño de las vacas gordas y flacas? ¿Y Faraón era bueno o era malo? Era pecador. ¿Y quién interpretó el sueño? Ahí está lo bueno. ¿A quién le dio Dios el sueño del fin del mundo? ¿A Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor o a Daniel? Al rey. ¿Y cómo era Nabucodonosor? Malo. Después se convirtió al final de su tiempo. ¿Y quién le interpretó el sueño? Daniel. Escúchame, Dios te puede hablar por tu suegra aunque no sea cristiana. Esa suegra que tú no quieres y que es que ella ni a la iglesia viene, hermano, ni le haga caso. No, sí le voy a hacer caso. Porque, buenas noches, porque tu suegra te conoce mejor que tú. Si sabes eso, que te puede hablar por él. Te puede hablar por un compañero de trabajo que ni conozca de Dios. Escúchame, hay muchas maneras en las que Dios nos habla. El versículo, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Dicen que en lo natural, dicen que el colesterol endurece las arterias, ¿verdad? O las hace, sí, va haciendo capas y las va haciendo duras hasta que se revienta la vena, ¿no? Viene la trombosis y no sé qué más viene. Pero en lo espiritual, el pecado es lo que hace, te hace insensible. Y llega al punto en que no te importa y no te interesan las cosas del Señor. ¿Estás entendiendo? ¿Sabes qué es lo que sucede? Te haces legalista, te haces apático, te haces indiferente.
Cuando el corazón está endurecido, lo voy a repetir, te haces legalista, te haces indiferente, te haces apático. Todo el mundo quiere, menos tú. Todo el mundo se goza, menos usted. Todo el mundo participa. Usted pone una cara así de que, buenas noches. Pastor, ¿por qué está hablando eso? Ponme atención. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación. El corazón se endurece, llega un punto en que te haces insensible. Bien sea porque no te pasa nada y haciendo cosas malas no te pasa nada, o bien sea porque ves de más y tú dices, creo que ya vi todo, o a lo mejor no he visto nada, pero bueno, así son las cosas, y tu corazón se va haciendo así, duro, insensible. No quiere obedecer las cosas de Dios. ¿Cómo eran los fariseos, hermanos? Eran legalistas. Jesús les llegó a llamar sepulcros blanqueados. Por fuera están limpios, pero por dentro hieden. Por dentro están podridos, dice el Señor. Y se los dijo. Ustedes ponen cargas que ustedes mismos pueden llevar, ni siquiera con el dedo más pequeño las tocan. Y el Señor Jesús dijo una palabra tremenda: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Lo voy a repetir. El Señor Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos enseñan es verdad. Lo que ellos predican es verdad, pero lo que ellos hacen, no, porque el árbol por su fruto lo conocerán. Así que a veces el corazón se endurece o porque vemos de más, o porque hemos tentado a Dios en cierta manera y el pueblo se chifla o la gente se chifla y la gente hace lo que hace, y a veces el corazón se engrosa, se hace insensible, apático, legalista. Buenas noches. Ojalá que seamos como Nicodemo, aunque era fariseo, buscó a Jesús de noche. Y cuando habló con Jesús, su corazón se hizo más sensible. Y de ahí Nicodemo cambió y fue transformado, porque la palabra funcionó en la vida de Nicodemo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Por eso. ¿Quién dice amén? Muchas veces, escúchame lo que digo, hablando de este versículo, muchas veces nosotros cumplimos por compromiso, pero sin sensibilidad y con pura religiosidad. A veces mecánicamente ya nos congregamos, mecánicamente ya participamos, pero no hay sensibilidad espiritual. No hay gozo en lo que hacemos. Por eso a veces, escucha lo que estoy hablando, por eso a veces llega una monotonía espiritual, a veces nos fastidiamos, ay, pues siempre lo mismo. ¿Y sabes por qué llega eso? Porque lo haces mecánicamente, lo haces religiosamente, lo haces como una mera liturgia. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Por un compromiso, y no es así, hermanos. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Si yo levanto las manos, no es porque alguien me dice que yo las levante, es porque yo siento levantar mis manos. Si estoy orando, no es porque alguien me pidió que yo orara, es porque el Espíritu Santo me pone a que yo esté orando, y el Espíritu pone en mí y el nacimiento o el nacer de, como dice la palabra, Él pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Él cuando ve un corazón contrito y humillado, lo pone en línea, lo pone en sintonía. Y lo que siempre he dicho yo, hermanos, que cuando alguien se quiere encontrar con Dios, Él no tarda en encontrarse con Él, porque ve el corazón, porque ve la sensibilidad, porque ve la sinceridad que hay en esa persona. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús en esta hora? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Versículo 16. Y pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes se rebelaron? Esos que salieron. Esos a los que Dios les dio la libertad. Esos a los que ya no tenían esperanza. Esos a los que vieron mi gloria durante 40 años. Dice, esos, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído me provocaron? Esos. ¿Quiénes a veces son los más chiflados? Nosotros. El Señor nos da, nos bendice. ¿Estás aquí conmigo?
nos saca de la ruina financiera, bendice el matrimonio, lo restaura porque estaba desbaratado. Tus hijos, otra vez viene la integración familiar, la paz de Cristo, cosas maravillosas. Y después viene un letargo espiritual, después viene una indiferencia, después viene hasta cierto punto una rebeldía con el Señor. ¿Quién está entendiendo esto? Amén. ¿Y quiénes se rebelaron contra él? Todos, diga conmigo todos. Otra vez diga todos. Todos. Hasta Moisés. ¿Y cuál fue el pecado de Moisés? Que le pegó a la roca. Le dijo Moisés, háblale a la roca. Ah, no, él le pegó a la roca. Por eso no entró a la tierra prometida. Todos se rebelaron contra mí. Versículo 17. Segunda pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? O sea, Dios. ¿Con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con quienes pecaron, cuyos cuerpos cayeron en dónde? En el desierto. ¿Alguien se acuerda de la rebelión de Coré? Si no se acuerda, está en el libro de Números. 70,000 murieron, se abrió la tierra y se los tragó. Esa fue la rebelión. Y muchos más que criticaron a Moisés, se los tragó la tierra. Las serpientes venenosas los mataron. ¿Estás entendiendo esto? Imagínate si hoy viviéramos nosotros en el tiempo de Moisés. No, hombre, ya fuera un cementerio aquí, hermano. En lugar de iglesia, pura crucecita aquí de puro difunto. Escúchame. Pero vivimos en la gracia y tenemos que ser inteligentes en eso. Amén. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué? A esos, a los que desobedecieron. Amén. Siempre en el desierto la gente normalmente desobedece y no pasa la prueba por eso. El desierto no es para desobedecer. El desierto no es que Dios te quiere ver derrotado y frustrado. El desierto es para pulirte, para sacar lo mejor de ti, para que entres a la tierra prometida. Escúchame, desobediencia en el desierto, obediencia en la tierra prometida. Dios quiere obediencia. Dios quiere una obediencia absoluta. Y cuando yo obedezco a Dios, es cuando yo veo claro el panorama de mi vida. Es cuando yo veo que las cosas empiezan a encajar así sincronizadamente en mi vida, mi trabajo, mi familia, mis hijos. Y usted de pronto se pregunta y dice, ¿por qué fulanito siempre está bendecido? ¿Por qué, aunque tiene pruebas, siempre lo verán con una sonrisa? Porque está obedeciendo al Señor. ¿Me están oyendo, iglesia? Ni el perdón, ni la oración es una cuestión de voluntad, sino de decisión. No es una cuestión de, es que siento orar, aunque no sientas, tienes que orar. Es que siento perdonar, no, aunque no sientas, perdona. Ni la oración ni el perdón es una cuestión de la voluntad, sino es una decisión que usted tiene que tomar. La quiera o no la quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén, iglesia. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar esa generación a causa de ¿qué? ¿A causa de qué? La incredulidad es pecado. Otra vez, la incredulidad es pecado. ¿Cuál es el problema de la incredulidad? No me voy a detener ahí. ¿Cuál es el problema de la incredulidad? Que la persona tiene la oportunidad de creer, pero no quiere. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Esa gente, escúchame, ¿alguien está viendo lo que estoy hablando? Los veo así un poco, ¿los estoy durmiendo? ¿O cambio de canal? ¿Cuál es el problema de la incredulidad? El problema de la incredulidad es que tienes frente a ti la oportunidad de creer y no quieres creer. Porque voluntariamente estás encaprichado, empecinado y orgulloso. Ah, no. Pues si mi suegro se convierte y eso, pues probablemente voy a ir a la iglesia. Y esas de que el suegro se convierte en una conversión tremenda y poderosa, que tú miras la gloria de Dios en el suegro transformado, cambiado, y luego le dice, oye, ya se convirtió el suegro, ¿cuándo? Pues a ver cuánto le dura. O sea, ¿qué quieres? Ese es el problema de la incredulidad, que tienen la oportunidad de creer en Dios, de ver su gloria en ti, pero tú rechazas, tú dices, no quiero.
por caprichoso o por lo que tú quieras, porque te gusta el pecado, porque el enemigo te tiene agarrado. Yo no sé, no tengo una respuesta para lo que tú sientes, pero lo que sí te puedo decir es que siempre tendrás la oportunidad de creer en el Señor. Y gloria a Dios por aquellas personas a las que Dios se glorifica en ellos y que de pronto empiezan a conocer a Dios y empiezan a servir a Dios. Yo he visto gente que sin evangelizar se entregan a Cristo. Llegan las personas, oiga, me quiero entregar a Dios. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues yo le pedí a Dios, tuve un problema, le pedí a Dios y Él me trajo aquí. ¿Me recibe o no me recibe? No, sí, lo que quiero son las almas para Dios. Pues ándele, haga oración por mí. ¿Sabes? Gloria a Dios por las personas que tienen la disposición de creer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque la incredulidad no le agrada al Señor. ¿Sabes que la incredulidad detuvo la mano de Cristo para hacer muchos milagros? ¿Sabes tú que la Biblia dice que a causa de la incredulidad Jesús no pudo hacer muchos milagros? ¿Sabes tú que a veces tu familia no se convierte por tu incredulidad? Ya no seas incrédulo, sé creyente, confía en el Señor, declara que Él se va a glorificar en tu familia, escucha la voz del Espíritu Santo. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Amén o no amén, iglesia.